Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, amadas mujeres de este grupo y a todas las personas que nos estén viendo el día de hoy en esta transmisión más? Estamos aún todavía en el mes de marzo, casi por terminar el mes de marzo y seguimos compartiendo algunos salmos, estudiando algunos salmos y bueno, el salmo del día de hoy es un salmo que nos enseña algo muy importante a través de que lo leemos, a través de que escudriñamos su palabra. Este salmo trae impregnado a medida que lo leemos secretos o cosas que tal vez a veces nosotros nos hemos olvidado o nos cuesta trabajo entender, pero cuando leemos este salmo nosotros podemos entender cómo Dios nos justifica. Y ese precisamente es el tema que hoy vamos a abordar, es cómo Dios nos justifica. Y bueno, antes de dar inicio, para poder leer, no voy a leer todo el salmo porque es un salmo que tiene 72 versículos, no lo voy a leer todo, pero vamos a hacer lectura de algunos fragmentos, nada más de algunos versículos porque este salmo es un salmo muy, muy completo. Ya lo van a leer ustedes, tal vez van a tener la oportunidad de leerlo en otro momento o cuando termine la transmisión, puedan ustedes leerlo completamente para que logren entender de mejor manera cómo a través de este salmo Dios está hablando y recordando a nuestra vida cosas importantes. Pero bueno, vamos a hacer esta oración juntas. Amado Dios, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos sigue hablando a cada día, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones que son nuevas cada mañana y porque, Señor, tú estás con nosotros. Te pedimos, amado Dios, amado Espíritu Santo, que tu presencia esté en nuestras vidas, alrededor nuestro, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir, Señor, que podamos escuchar tu palabra, tu voz, hablando, Señor, a nuestras vidas y guiándonos en todo momento. Te damos gracias, amado Dios, y te damos el lugar que te corresponde en este momento para que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada vida y pueda ser de bendición y pueda enseñarnos y pueda transformarnos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, el tema, como les decía a un inicio, se llama ¿Cómo Dios nos justifica? ¿Sí? Ese es el tema que Dios trajo a mi vida para este día, porque precisamente es lo que hace Dios justificarnos, justificarnos de todo pecado, de todas nuestras maldades, de todas nuestras rebeliones, de todo lo que nosotros hemos cometido en algún momento. Bueno, damos los buenos días a todas y a nuestra hermana Agustina, que ya está por aquí, que nos está acompañando. Y bueno, este capítulo 78 de Salmos tiene como título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Sí? Dios es fiel con su pueblo, que a veces es infiel y también nosotros a veces cometemos errores, cometemos pecados, sin embargo, ¿verdad? La fidelidad de Dios está ahí, Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos los que nos alejemos, Dios permanece, ahí permanece, su fidelidad es para siempre. Y este salmo fue escrito por Asaf, en algún momento hablamos de quién era Asaf, fue un hombre importante, un levita importante en los tiempos de David y del rey Ezequías, eh, y y en esos tiempos, ¿verdad? Él dirigía los coros, a través de él vino el avivamiento en la alabanza, y entonces también Dios le hablaba. Y él escribe este salmos recordándole al pueblo su infidelidad y recordando que Dios siempre permaneció fiel hasta ahora. Dios sigue siendo fiel. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Te invito que ahí en tu casa tomes tu Biblia, tu celular con tu Biblia y escuches o leas esta palabra. No vamos a leer todo el salmo,
pero vamos a leer los primeros versículos hasta el 8. Dice de esta manera, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, nos las encubrimos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Este capítulo 78, este poema, canción, oración, no sé de qué manera lo expresa aquí Asaf, porque los salmos pues son cánticos, pero también son poemas, pero provenían del corazón y Dios hablaba y eran también oraciones. Entonces, este salmo tiene un propósito. Y aquí mismo lo está revelando en las escrituras, tiene un propósito, ¿cuál? que, que nosotros los contemos a nuestros hijos, no solo en ese tiempo, dice, a las generaciones venideras lo cuenten, con el fin de que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí que todo lo que nosotros pasemos, todos los testimonios que en nuestra vida hay, a veces, aunque sean cosas malas que hayamos hecho o errores que hayamos tenido, nosotros, dice aquí, no lo encubras, no se lo vamos a esconder, dice, hablaré cosas escondidas, porque muchas veces en nuestra vida hay cosas que a veces no queremos contar o que a veces nos apena contar porque fue un error que yo tuve o porque fue un pecado en mi vida y a veces lo quiero esconder, no quiero contarlo, me apena. Pero dice aquí, habla esas cosas escondidas, cuéntaselas a tus hijos, a tus generaciones, para que ellos no sean como sus padres. Entonces, todo lo que en nuestra vida pasa, todo lo que también aquí en estos momentos que vamos a leer o vamos a escudriñar este capítulo 78, eran cosas que el pueblo, que el mismo pueblo hizo, cosas muy malas que describe de todo lo que hizo, pero sin embargo recalca la fidelidad de Dios. Y igual en nuestra vida podemos haber cometido pecado, errores y muchas cosas en nuestra vida y tenemos que contarlas a nuestros hijos a fin de reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios ha hecho, yo cometí esto, pero Dios me ayudó, Dios me alcanzó, Dios me favoreció, Dios me bendijo, Dios me prosperó, aunque yo hice esto, yo pude ver la mano de Dios y por eso es que aquí Asaf no, nos dice que contemos las maravillas que Dios hizo y las cosas ocultas también, las cosas escondidas, contemos todo. Y a partir del versículo 8 en adelante, no lo voy a leer, pero a partir del versículo 8 hasta el 65, cuenta, cuenta Asaf todo lo que pasó el pueblo. Nosotros, a lo mejor si ustedes ya leyeron la palabra de Dios y conocen toda la historia que pasó el pueblo de Israel desde que salió a Egipto hasta el momento que describe aquí, que fue en el momento en que David vino como rey, si ustedes lo leen y conocen, recordarán todo lo que pasó el pueblo de Israel. Y eso mismo lo describe a grandes rasgos aquí en este capítulo 78. Si ustedes lo leen, describe todo, realmente describe todo desde el momento en que fue el llamamiento de Moisés y sacó al pueblo de Egipto Dios a través de Moisés hasta el reinado de David. Entonces,
a breve resumen, ustedes lo pueden leer y darse cuenta de todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Y no me voy a detener a leer, pero yo pude al momento de leer este capítulo ver cómo Dios fue un Dios poderoso, un Dios que mostró misericordia hacia el pueblo, y en este pasaje describe características del pueblo de Israel, características específicas del pueblo de Israel, y muy pocas veces describe que ellos volvieron a Dios, solamente dice que ellos regresaron a Dios y ellos volvían a Dios y en momentos difíciles volvían a reconocer a Dios, pero sin embargo el carácter, las características de este pueblo las describe a lo largo y dice que era un pueblo rebelde, un pueblo amargado, infiel, que no dispuso su corazón, un pueblo indispuesto, un pueblo cobarde, desobediente, ingrato, pecador, que tentaron a Dios, faltos de fe, vanidosos, mentirosos, engañosos, idólatras, provocadores, y yo creo que sigue saliendo una lista larga de lo que en este capítulo revela el comportamiento que tuvo el pueblo de Israel desde el momento en que Dios los sacó de Egipto. Qué sorprendente, ¿verdad? Cómo describe Asaf a este pueblo. Sin duda era un pueblo rebelde que se rebelaba contra su Dios, un pueblo ingrato, un pueblo desobediente, un pueblo idólatra, porque muchas veces en vez de acercarse a Dios, crearon sus propios dioses de barro, de oro, de metal, y eso enojó muchas veces a Dios, y el pueblo constantemente, ¿verdad? Estuvo pecando, sabiendo lo que era malo. Y también el pueblo, desde el momento en que Dios los libertó, fue infiel, fue un pueblo infiel, si nosotros leemos detalladamente, pero sin embargo, Dios siempre fue fiel. Podemos leer también a través de esos versículos, como Asaf, a través de estas palabras que inspiran o que intentan inspirar nuestra vida a reconocer la grandeza y la misericordia de Dios y que intentan también inspirar al pueblo o a los hijos de ese pueblo de Israel que cometió todo eso, a no caer en lo mismo. Asaf intenta inspirarlos, intenta eh, evitar, dice, hay algunos dichos por ahí que he escuchado que nosotros aprendemos de los errores de los padres o de los errores de otras personas. Y eso sería lo ideal, que nosotros aprendiéramos de los errores que nuestros padres cometen o que otras personas cometen. Debemos de tener sabiduría para aprender de ello. Y bueno, en esta palabra, al estar revelando cómo ha sido el pueblo de Israel, también revela cómo Dios los guió en medio de su desobediencia, de su rebeldía. Dios no apartó su mano de ellos. Dios estuvo todo tiempo con ellos. Desde el momento en que estaban en esclavitud, Dios convirtió las aguas, los ríos, convirtió en sangre. Y vinieron muchas plagas con propósito de que el pueblo fuera liberado. Y vinieron enjambres de moscas y vinieron ranas, al grado que vino la muerte a todos los primogénitos del pueblo egipcio. Sin embargo, el pueblo de Dios fue protegido, no fue alcanzado por la muerte. Y ahí vemos la mano de Dios desde un inicio que estuvo con ellos, que los liberó. Y después, a través de la historia que relata aquí en este capítulo 78, lo relata de una manera breve, de una manera concisa, así rápidamente como tal vez yo lo estoy recordando, y luego ellos pasan las aguas y Dios abre las aguas, separa las aguas y Dios los protege al pasar esas aguas y sobre sus enemigos, ¿verdad? Viene
esas aguas y las aguas se cierran y ellos se quedaron ahí y hubo muerte para sus enemigos. Y ellos siguen caminando en el desierto, siguen caminando y siguen viendo la mano de Dios porque en su caminar hay una nube. Dice que había una nube de día y en la noche había un fuego que alumbraba su noche. Entonces, Dios los sigue guiando en este camino siempre estuvo la mano de Dios. Y después de esto, Dios les dio de comer hasta saciarse, les dio pan, les dio aves, les dio aguas frescas en medio del desierto. Y la mano de Dios siempre estuvo con ellos, siempre estuvo, siempre fue su refugio. Sin embargo, el pueblo fue un pueblo infiel, un pueblo que no se saciaba, que no era agradecido, que quería más, un pueblo que siempre se rebeló contra Dios y contra quien los estaba guiando en ese momento. Y bueno, pudimos ver que Dios siempre fue un Dios fiel. Y nos vamos a ir en el capítulo 78. Como les dije, no vamos a leer todo, léanlo ustedes porque es a grandes rasgos lo que Dios hace en el pueblo de Israel y el comportamiento del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 65, cuando yo le leí dije, wow, ¿no? Porque dice aquí, hay una palabra fuerte. En el capítulo 65, perdón, en el versículo 65 del capítulo 78 dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. O sea, ya llegó el momento en el que el pueblo de tanta rebeldía, de tantas cosas que había hecho en contra de Dios, de tanta desobediencia, de tanta idolatría, de todo lo malo que había estado haciendo el pueblo y de su desobediencia de la ley. Dios llegó el momento en que dijo hasta aquí. Y dice aquí que él escogió a alguien, desechó de la tribu de José, de quien debía de escoger, de esa tribu desechó y dice, vámonos a ir al versículo 70, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las partidas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con pericia de sus manos. Entonces aquí nosotros podemos leer que llegó el momento en que Dios desechó de la tienda de José. A veces nosotros decimos, pues esta persona es a la que Dios va a usar, es esta la persona, pero Dios toma, dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado, de donde sea Dios toma. Nosotros no somos indispensables, nosotros no podemos sentir que Dios sin nosotros no hace nada, nosotros no podemos tener ese pensamiento, aun aunque era de otra tribu. Dios dice que vino y tomó de la tribu de Judá, dice que ahí escogió a un hombre a ese hombre que Dios escogió, era un hombre que nadie pudo haber mirado, que nadie pudo imaginarse que de ahí salía algo, porque lo tomó, ¿verdad? Lo tomó de una manada de ovejas, era un pastorcillo de ovejas, era alguien que tal vez nosotros o cualquier persona pudiera decir, era alguien insignificante, era alguien que tal vez visiblemente no era un hombre fuerte, no era un guerrero, no era un hombre con características sobresalientes. A veces nosotros vemos a una persona con características sobresalientes y decimos, wow, esa persona Dios la va a usar, esa persona es la indicada. Y nosotros vemos con nuestros ojos de esa manera, pero sin embargo, Dios ve
características en nosotros como seres humanos, ve características, a lo mejor no somos sobresalientes, a lo mejor no somos estudiados, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que hay en nuestras vidas? Y a veces tal vez no las tenemos, esas características sobresalientes como cualquier persona pudiera verlas, pero sin embargo Dios toma y dice que eligió de la tribu de Judá y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas y lo trajo, dice que lo trajo para que apacentase a su pueblo, ¿sí? Para que lo dirigiese, para que lo hiciera caminar por las sendas correctas. ¿Por qué eligió a David? David era un hombre que también fue un hombre pecador, fue un ser humano como nosotros, pero en el último versículo Dios revela dos características importantes y que tienen que ver con el título de este mensaje, que a lo mejor en esos momentos que está hablando, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo Dios nos justifica? Tiene que ver en mucho, porque nosotros encontramos aquí eh, esa palabra, Dios nos revela cómo Dios justifica nuestras vidas, así como lo hizo con el rey David. El rey David, y aquí lo vamos a volver a leer en el 72, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Entonces, habla de algo importante, de una característica que tal vez la Biblia habla y cuando describe a David dice que era guapo, ¿sí? Que era de buena apariencia. Entonces, es como que la única característica que nosotros leemos en David, cuando leemos la palabra, decimos, era de buena apariencia, o sea, era guapo, pero el ser guapo y no quiere decir que tengamos, que eso nos dé las habilidades, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No habla de otras características de fuerza, como lo veníamos mencionando, pero dice aquí que Él los apacentó conforme a la integridad de su corazón. O sea que David era de un corazón íntegro, un corazón completamente guardado para Dios, un corazón que trataba de ser fiel a Dios, era íntegro, una persona íntegra hoy en día no comete, piensa para hacer las cosas, no comete o no se rebela contra las demás personas, es obediente, es fiel, no toma lo que es de otras personas o no se vanagloria. En el caso de David, jamás tomó la gloria de Dios, siempre fue fiel. Entonces era una de las características que Dios vio en David, pero hay otra característica muy, muy importante que dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y es lo que vio Dios también en David, que había pericia. Él era sabio, inteligente y tenía experiencia para apacentar a las ovejas. Él tenía esa experiencia, a pesar de que no tenía a lo mejor la experiencia con las personas. Nosotros a lo largo que hemos leído los salmos y que hemos leído el mes anterior también sobre la historia de David, nosotros nos hemos dado cuenta cómo David amaba profundamente, amaba a sus ovejas y las cuidaba y las protegía y las defendía. Y cuando venía el león, ¿verdad? Él peleaba contra el oso, peleaba contra el león para defender a sus ovejas. Él no se quedaba callado o se escondía, no había temor, no era cobarde, él las enfrentaba. Entonces él era sabio, él sabía que alguien estaba con él, que no era con su fuerza, porque ni siquiera describe la palabra que era fuerte o grande, sino que él sabía que Dios estaba con él tenía sabiduría y era inteligente y sabía cómo hacer las cosas. Y entonces Dios vio a David, vio su corazón y vio la pericia de sus manos, vio la sabiduría, la experiencia. Lo contrario de pericia es ineptitud.
Entonces, pudiera haber muchas personas que puedan aparentar ser capaces o que tengan el físico, que sean guerreros, pero si son ineptos, si no son aptos para hacer esa función, no va a servir en ese lugar donde les ponga. Por eso la importancia de que nosotros seamos guiados por alguien como nuestro pastor, que tiene sabiduría, que tiene experiencia, que hay integridad en su corazón. Es bien importante que nos dejemos nosotros guiar. Las ovejas que le dio, como personas, las ovejas que le dio a David eran difíciles de pastorear. Sin embargo, David hizo un buen trabajo. A pesar de que David pecó, hay un pecado que jamás cometió David y fue el pecado de infidelidad. Él no fue infiel a Dios. David cometió pecado contra los mandamientos. Él adulteró y él mató, pero sin embargo, jamás fue infiel a Dios. Hay pecados en nuestra vida que pueden ser justificados. Hay pecados porque somos seres humanos y porque tendemos a, a pecar, tendemos a equivocarnos, pero jamás seamos infieles a Dios. Si tú has encontrado a Dios en tu vida y tú sabes lo que es un pecado de idolatría, y es volverte a los dioses o volverte al lugar del que Dios te ha sacado, Dios te ha rescatado. Yo a menudo veo algunas personas que llegan al cristianismo y conocen a Dios y sin embargo siguen poniendo estatuas o con estampitas en su cartera, sabiendo lo que es la idolatría, conociendo de dónde Dios nos sacó. Nos cuesta trabajo creer en ese Dios de poder, en ese Dios que puede hacer todas las cosas y nos volvemos de nuevo a la idolatría, a creer que si yo no echo esta agüita no me va a bendecir Dios, a que si yo no pongo esta imagen en mi negocio, Dios no me va a bendecir, a que si yo no sigo pidiéndole a tallas de madera o a imágenes o a estatuas hechas por el hombre, Dios no me va a bendecir. Y es mentira, eso es infidelidad. Y aquí en este capítulo nos relata cómo el pueblo muchas veces se rebeló contra Dios y ese Dios poderoso, misericordioso que estuvo con ellos en todo momento, contra él se rebelaron y regresaron a sus dioses falsos. Yo hoy te invito que tú en tu vida seas como David, de un corazón íntegro, a pesar de los errores que cometas, siempre vuélvete a Dios, siempre reconoce a Dios en tus caminos y no seas infiel. La fidelidad es algo importante. Cuando nosotros somos infieles a las personas, perdemos su confianza. Y cuando nosotros somos infieles a Dios, también tenemos consecuencias en nuestra vida. Es muy importante que nosotros seamos fieles y Dios sea quien justifique nuestros pecados. Si tú reconoces a Dios y si tú cometes errores y reconoces a Dios como tu único Señor, la única persona que puede perdonar tus pecados, si tú lo reconoces, Él lo va a hacer, pero tenemos que ser fiel a Dios para que sea Dios quien justifique nuestros pecados. No podemos servir a dos amos, no podemos servir a dos señores. Si nosotros creemos en Dios y estamos con Dios, Él va a ser nuestro Señor, pero fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios, si nosotros estamos contra Dios o estamos fuera de Dios, solo hay otra persona más y se llama Satanás. O es Dios o es Satanás. ¿A quién sirves tú? ¿Quién te justifica? ¿Quién de verdad te ama? ¿Quién de verdad te guía? Yo te invito que en tu vida tú tomes decisiones importantes, tú intentes ser más como David,
que intente ser más como Jesús, de tal manera que no seamos infieles a Dios y reconozcamos las maravillas y estas características que inicié mencionándote, lo que fue el pueblo de Israel, que no lleguemos a ser como ellos, que no lleguemos a este grado. Y en esta mañana yo te invito a que tú reflexiones en tu vida y veas todas las misericordias y todo lo bueno que Dios hace. Dios te ama en gran manera. Dios te bendiga, amada amiga, hermanos que nos estén viendo a lo largo del día o en algún momento vean esta transmisión. Les mandamos un saludo, un abrazo y les deseamos que tengan una hermosa semana llena de la presencia del Espíritu Santo.